Muy buenas noches, público asistente. Tenemos la siguiente ponencia por la ponente más joven del grupo. En nombre de nuestra directora de UGEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, les doy la bienvenida a todo nuestro público y a Adrianita. Eh, También, con el permiso de nuestra directora de UGEL, doy por aperturado esta ponencia, vuelvo a decir, de nuestra ponente, la más jovencita del grupo. Se trata de la señorita Adriana Irene Itabello, que con la autorización de ella también me permito poner ante ustedes en conocimiento su hoja de vida. Es estudiante del sexto ciclo de arquitectura en la Universidad de Lima, quinto superior en la carrera. Se integró al mundo de la arquitectura a los 13 años, llevando cursos de introducción a la arquitectura para niños en la Universidad San Ignacio de Loyola y cursos de arquitectura y dibujo en el Museo de Artes de Lima. Actualmente está sirviendo como voluntaria para el sector de infraestructura de ASGESE en la UGEL 06. Es un lujo para la UGEL tenerla a Adrianita en nuestra UGEL prestando sus servicios, como lo acabo de decir. Sin más preámbulos, adelante, Adrianita, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Ahorita mismo estoy compartiendo mi pantalla. Ok, entonces, muchas gracias por el pase. Hoy día estarán viendo conmigo sobre las energías renovables, solares para colegios del futuro. Cuando hablamos de energías renovables, es un tema crucial entenderlo en nuestro mundo actual. En un mundo donde la demanda energética sigue en aumento y los efectos del cambio climático son cada vez mucho más evidentes. Entonces, hacer una transición hacia fuentes de energía sostenibles y respetuosas con el ambiente se convierte en una opción obligatoria. Hoy día vamos a estar pasando por diferentes capítulos, desde el contexto, tipos y características, tecnologías, economía y más, viendo paneles en colegios y finalizando con las conclusiones. Empecemos con el primer capítulo, el contexto. ¿Cuál es su importancia en el contexto actual? El Banco Mundial ha descrito a la energía como ese hilo importante en el cual une tanto la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el crecimiento económico. Los edificios son nuestro mayor contribuyente al calentamiento global y esto se debe a su gran consumo energético, tanto para la calefacción, la refrigeración, la iluminación, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Además de que muchos edificios no están diseñados para ser eficientes energéticamente, lo que aumenta su huella de carbono. A estar diseñados de manera eficiente, nos referimos a las bases de una buena construcción, que son tres. La primera es un diseño eficiente. Cuando queremos construir, siempre hay parámetros para seguir, cómo es el terreno, quiénes son los vecinos que compartimos, con los que compartimos nuestro exterior, cómo es el clima de la zona y diferentes factores. Como segunda base tenemos un equipamiento correcto, es decir, nuestra eficiencia energética. Esto es el no instalar productos de alto consumo energético, no instalar iluminarias que consuman mucho más de las comunes. Y finalizamos con la última, que es la automatización. Esto se relaciona a la conservación de energía. En otras palabras más sencillas, es el cómo utilizar de manera correcta estos equipos electrónicos. Entonces, ¿qué son?
El ser humano, de manera sistemática, ha ido alterando varias cosas a su paso, pero lo más significativo ha sido la utilización masiva de la energía, que viene de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas. Y esto no solo daña a la naturaleza, sino también a los propios humanos. Elon Musk tiene una frase en la cual describe de que no podemos simplemente depender del carbón para nuestras centrales eléctricas. El carbón es un recurso finito, en algún momento se va a tener que terminar. Entonces, es mejor encontrar alguna alternativa antes de esperar a quedarnos sin carbón. Y con energías renovables nos referimos a aquellas que se pueden obtener de una forma inagotable. Tenemos al sol, al viento y al agua. Estas son consideradas inagotables porque son alimentadas por procesos naturales continuos y no se agotan. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que la eficiencia y la disponibilidad de estos mismos van a variar según la ubicación geográfica. Y este tipo de energías se clasifican en dos grupos, las convencionales y no convencionales. El Osinergmin las divide como convencionales a la hidráulica y a las no convencionales a la solar, a la eólica, a la hidráulica, geotérmica, mareomotriz y el resto. Esta clasificación en convencionales, no convencionales, va a ir dependiendo de diferentes factores como el contexto, la perspectiva e incluso el país. Por ejemplo, eh, no podríamos tomar a una convencional a la energía mareomotriz para Paraguay o Bolivia porque no poseen el factor de mar, pero sí pueden optar por alguna de las otras opciones. Entonces, a convencionales nos vamos refiriendo a las que son comunes, a las que han tomado un largo periodo de desarrollo, han sido bien adaptadas, utilizadas y manejadas a lo largo del tiempo. Y a las no convencionales, a las no comunes, a las que no han alcanzado ese mismo grado de adopción y desarrollo que el resto. De igual forma, las más conocidas y utilizadas en el Perú son la solar, la eólica, la biomasa y la hidráulica. Y bueno, existe una guerra por el dominio territorial y es algo constante en nuestro mundo de hoy. Y lo que se debe de hacer es tratar de encontrar ese nuevo modelo de desarrollo. Como ya lo dije, en las energías renovables tenemos las fuentes como el sol, el viento y el agua. Las renovables buscan el cuidado del ambiente, ayuda a combatir el cambio climático, ya que no emite este factor de gases de efecto de invernadero como las tradicionales. Estas son ilimitadas a diferencia de las comunes, y lo cual permite que perduren mucho más en el tiempo. Además de que las renovables son mucho más económicas y cada vez son más competitivas, ya que no dependen de la coyuntura, por ejemplo, de un país, y pueden avanzar sin problemas de manera autónoma. Como otro ejemplo, digamos que en una plantación solar, uno de los paneles llega a fallar. Solamente falla ese panel, el resto sigue funcionando con normalidad, ya que no dependen de uno del otro. En cambio, si algo llega a fallar en una plantación tradicional, todo se viene abajo porque todo falla. Entonces, acá pasamos al segundo capítulo de tipos y características. Más o menos como qué fuentes de energías renovables conocen. Las más comunes vendrían a ser como la eólica, la que se obtiene gracias al viento. Es la más avanzada técnicamente y la más rentable económicamente. Sin embargo, como cualquier otra cosa, tiene unos ciertos mitos. La primera es que es cara, pero cada vez es mucho más competitiva y se vuelve una opción barata. Como otro punto es que son letales para las aves, pero su afección es menor a la de las carreteras, ferrocarriles, edificaciones, aviones, etcétera. Sin embargo, siempre es importante hacer un estudio de la zona para más o menos entender qué caminos suelen tomar las aves cuando migran o tratar de poner unos sensores para que las alerten de mantenerse alejadas de las hélices. También como otro punto es de que roba espacio para la agricultura.
Y la verdad es que es muy versátil, es compatible tanto con actividades agrícolas o actividades ganaderas. Otro punto es que su construcción consume mucho más de lo que produce y la verdad que en menos de un año ya compensa toda la energía utilizada para su fabricación y puede durar para 30 años, mucho más de 30 años. Y como último punto es que hace mucho ruido y es por esa misma razón de que se hacen estudios de la zona para tratar de mantenerlo lo más alejado posible del pueblo más cercano. Sin embargo, el ruido que llega a hacer es, no es tanto como la que hace un refrigerador o un microondas en una distancia de 500 metros. Pasamos a la siguiente, que es energía solar térmica o energía térmica solar o termosolar. Y esta aprovecha el calor del sol. A cada hora el sol arroja sobre el planeta, en forma de luz y calor, más energía de la que consume el planeta entero en un año. Y si uno aprovechaba el calor, esta, la energía solar fotovoltaica, aprovecha la luz. Convierte la luz del sol directamente en electricidad a través del efecto fotoeléctrico. Entonces, por lo cual determinados materiales, como el silicio, son capaces de absorber estos fotones, liberar electrones y más adelante generarlos en electricidad. Y al igual que lo anterior, también posee unos ciertos mitos. La primera es que no es fiable de noche y, bueno, son paneles solares. En la noche no hay sol. Sin embargo, la energía excedente se puede almacenar en unas baterías para su uso en la noche. Como otro factor es que es cara y más del dos tercios de la población mundial tiene a la energía solar y a la energía eólica como sus fuentes más competitivas. Y ya desde los últimos 10 años su valor se redujo un 94%. Y como último factor es que la fabricación consume mucho y los paneles contaminan. Y bueno, es que en 2 años se compensa toda la electricidad utilizada para su fabricación y al igual que la energía eólica puede durar para mucho más de 30 años. Tenemos como siguiente a la energía geotérmica. Es la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra. A la energía hidráulica se obtiene de los ríos y las corrientes y es estable y confiable, pero tiene unos ciertos puntos como impactos ambientales significativos, como la alteración de los ecosistemas acuáticos y la pérdida del hábitat. Sin embargo, cualquier cosa, siempre con el control correcto, puede superar cualquier desafío. Tenemos a la energía mareomotriz, que aprovecha las mareas, la fuerza de las mareas, o a la biomasa y la biogás. Estas generan energía al extraerse de la materia orgánica. Es renovable y versátil. Se obtiene a partir de materiales orgánicos, como residuos agrícolas, madera, residuos sólidos urbanos o cultivos energéticos, que se pueden quemar directamente o convertir en biocombustible. Y aunque no se considera 100% renovable, ya que produce residuos como ceniza o gases durante su combustión, a pesar de eso, su equilibrio es mucho más regulado en sus emisiones, a diferencia de las energías tradicionales. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una investigación de Estados Unidos sobre el potencial de las energías renovables. Esto es el caso análisis en ese país. Y allá se ha descubierto de que el viento tiene un potencial de generar 4.5 veces más de energía de la que su país necesita en un año. Pasemos al tercer capítulo, que es la de tecnología. Entonces, ¿cómo los paneles solares o la eólica o en general las energías renovables nos pueden ayudar en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero? El primer punto sería el reemplazo de combustibles fósiles. Las energías renovables generan electricidad sin emitir estos gases durante su producción de energía. Al utilizar estas fuentes se reduce significativamente la cantidad de dióxido de carbono y otros gases liberados a la atmósfera. Además,
tenemos el factor de eficiencia energética. Muchas tecnologías renovables, como paneles solares o las turbinas eólicas, siguen mejorando constantemente en su eficiencia y rentabilidad. Y como último punto tenemos a la diversificación de la matriz energética. Al diversificar nuestra matriz energética y aumentar la proporción de energías renovables en el suministro energético global, se reduce esta dependencia a los combustibles fósiles, a las energías tradicionales, y así se mitigarían los efectos negativos asociados con su extracción, transporte, combustión, mantenimiento. Y tenemos la innovación de desarrollo tecnológico. Como cualquier otra cosa nueva que esté en desarrollo o está en uso, esto impulsa la innovación e impulsa el desarrollo de soluciones mucho más eficientes y económicas, como avances de almacenamiento de energía o integración de sistemas renovables en la red eléctrica. Entonces, ¿cómo cada una de estas opciones de energías renovables puede almacenar su energía? La fotovoltaica y la eólica trabajan más o menos con el mismo patrón de utilizar las baterías. La fotovoltaica puede almacenar esa energía extra para su uso posterior, tal vez en la noche o cuando es más nublado, mediante estas baterías. Y la eólica también lo utiliza para su uso cuando la velocidad del viento tal vez es baja o hay estos cambios variables. La hidráulica lo almacena por bombeo. El exceso de electricidad al final se utiliza para bombear agua desde un embalse inferior hasta un embalse superior durante periodos de baja demanda. Entonces, cuando se necesita electricidad, el agua se libera de ese embalse superior, pasa de nuevo por las turbinas para generar esta energía. La energía biomasa, al igual que la geotérmica, utilizan el almacenamiento térmico. Y al final, ese excedente puede utilizar para calefacción de edificios o en procesos industriales. Entonces, aquí mi meta en la exposición es más o menos centrarnos en la energía fotovoltaica. Esta aprovecha la propiedad como ciertos materiales, el más utilizado, el silicio, para generar una corriente eléctrica cuando están sometidos a la radiación solar. Y todo este proceso produce una corriente continua en la cual se almacenan las baterías y gracias a inversores de voltaje se transforman en corriente alterna, que es lo que nosotros utilizamos en las ciudades. Y dentro de los fotovoltaicos, de seguro han visto que hay paneles que son de un color negro y otros que son un color azul. Estas marcan dos grupos diferentes de paneles, los monocristalinos y los policristalinos. Los monocristalinos están compuestos por un único material de silicio de alta pureza y solidificado a una temperatura homogénea, y estos son eficientes y logran un alto rendimiento. Es una opción tal vez un poco cara, pero ofrece una mayor calidad y eficiencia. Tolera mucho mejor el calor y usualmente a temperaturas altas los paneles solares suelen perder esta eficiencia, pero los monocristalinos logran mantenerse. A diferencia de los policristalinos, que están compuestos de diferentes materiales orientados de diferentes formas, son más baratos, pero también menos eficientes. Y aunque se ha logrado disminuir un poco estas pérdidas, por ejemplo, en un día nublado no son tan capaces de atrapar estos fotones, a excepción de los monocristalinos que funcionan incluso cuando es un día nublado. Por esta razón es que los monocristalinos cuestan un poco más. Y estos no son nuestros únicos subgrupos dentro de las fotovoltaicas, sino que también tenemos diferentes sistemas. Vamos primero con el off-grid. El off-grid mantiene un funcionamiento independiente. Si se dan cuenta en este gráfico, no hay ninguna parte que nos señale la red eléctrica pública. Entonces, ahí viene este factor de funcionamiento independiente. El sistema off-grid es autónomo y no tiene esta conexión a la red pública, esta inyección. Esto significa que la energía generada por los paneles se utiliza única y directamente para alimentar las, las cargas eléctricas de cualquier construcción, una casa, oficinas, lo que se necesite, pero para cosas puntuales como luces electrodomésticos u otros dispositivos. Esta sí necesita de un almacenamiento de energía
y es por eso que utiliza baterías, ya que esa energía, ese exceso de energía generada puede servir para la noche o para momentos donde el día esté nublado. Además de que se puede utilizar un diseño personalizado, ya que necesita hacer este cálculo cuidadoso para solamente tener en cuenta el consumo energético de una cierta edificación. En este caso, en el gráfico, coloqué una casita. Entonces, todo esto va a depender de la ubicación geográfica y las condiciones locales, climáticas. Y acá viene el último factor que es la independencia energética. Este sistema ofrece una independencia energética y es ideal, por ejemplo, para ubicaciones remotas o áreas en el que la conexión de la red pública no es tan factible o es un poco cara. Y ahora pasamos al otro sistema, que es el on-grid. Este sí tiene una inyección a la red pública y no posee baterías. Entonces, vamos por puntos. Este, como se conecta a la red pública, puede compartir la energía generada con la red o extraerla cuando sea necesario. Por ejemplo, existe el net metering o la medición neta. Estos sistemas son grid, utilizan el net metering, que es otro sistema que también los ayuda a los usuarios a recibir créditos por la energía excedente que sobró y la que no utilizaron y que es inyectada a la red pública. Entonces, esto les permite reducir su factura eléctrica o recibir compensaciones por la energía excedente inyectada a la red. Además de que acá no se requieren baterías, es un gasto menos. Y como todo se inyecta a la red, entonces no hay necesidad de pensar en almacenarlo para cuando sea de noche o sea un día nublado. Y esto también ofrece una mayor estabilidad y fiabilidad, ya que al estar conectadas a la red pública, entonces da esa sensación de que nuestro suministro de energía hacia nuestra casa o colegio o oficinas va a ser estable y podemos fiarnos. Entonces, tenemos idea más o menos de cómo funcionan los paneles y qué sistemas tenemos, pero ¿cómo los orientamos? Siempre cuando se trata de orientar un panel solar, se trata de buscar la mayor perpendicularidad posible. Un ejemplo con la ciudad de Lima. Nosotros nos encontramos a una latitud aproximada de -12 grados o 12 grados sur. Entonces se recomienda que la inclinación sea hacia el hemisferio contrario, es decir, mirando hacia el norte. Como estamos en una latitud -12, entonces es recomendable que tenga una inclinación redondeada o similar a nuestra misma latitud. Sin embargo, hay softwares o herramientas digitales que nos ayudan para este diseño solar y nos guían en la orientación como latitud, condiciones climáticas locales, posición geográfica, etcétera. Pasamos a nuestro cuarto capítulo sobre economía y más. Ahora que sabemos que las energías renovables son buenas y hay que decirles que sí, hay que pensar en otros factores que pueden afectar. Por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad. Es imposible de que aquí se agarre un terreno grande y se opte por implementar alguna plantación eólica o panel solar. Entonces, más o menos en qué lugar lo harían. Lo harían en un lugar lejano. Posiblemente una opción buena sería hacerlo en un pueblo. Pero alguien de un pueblo sería preguntas que a alguien de la ciudad jamás se le ocurrirían o se le pasarían por la cabeza, ya que van a afectarlos directamente a ellos. Para entrar un poco en contexto sobre esto, si alguna empresa que fomente las energías renovables quiere instalar alguno, va a tener que pagar unos impuestos locales y regionales, dinero que va a duplicar el presupuesto de la municipalidad y, y puede utilizarse para turismo, para empleo, para cultura, deporte, gastronomía, entre otras cosas. Y, por ejemplo, en unas estadísticas de la empresa Acción Energía en España, ellos al final determinaron de que el nivel de la calidad de vida de tal región puede aumentar un 27%. Hay un 25% menos de desempleo, un 56% menos de despoblación, cosa que son muy interesantes.
Y otro segundo argumento es de que todas las compañías van a tener que pasar por un fuerte control y seguir unas cuantas normas para que se pueda demostrar ante el ministerio y la municipalidad de que su instalación no perjudicará a la flora y a la fauna, evitando así terrenos de alto valor ecológico, o tratar de instalar estos sistemas para que alerten a los animales, refugios para la fauna, reforestando, protegiendo especies, garantizando de que sean fáciles de desmontar en el futuro sin perjudicar al entorno natural. Porque una de las grandes ventajas de las renovables es que son reversibles. Se pueden desmantelar en cualquier momento sin tener que afectar a su entorno en el que estuvieron, en contraste con las energías tradicionales. Además de que el proyecto tenga que cumplir con todas las normas existentes, todas las reglas que se les pongan, lo que implica también estar atento a detalles como evitar ruidos que sean molestos para la población más cercana o instalarse en lugares no visibles o no tan visibles para evitar malograr esta visión del gran paisaje que se tiene y que se integre con todo su entorno. Y es una evaluación tan exigente que solamente pocos proyectos lo llegan a pasar. Pero la idea de pagar ciertos impuestos o seguir normas es algo básico que cualquiera esperaría que una empresa las cumpla. Entonces, ¿cómo las energías renovables pueden marcar esa diferencia ante las energías, las convencionales, las tradicionales? El campo donde se llegaría a instalar esto son los primeros a sufrir estos cambios. Además de que están los factores de sequías, lluvias, huaicos, etcétera. Entonces, las compañías renovables tienen que aportar ese algo que marque la diferencia, más allá de solamente cumplir la ley y pagar impuestos. Por ejemplo, seguimos con los ejemplos de la empresa Acciona, Energía en España. Ellos dicen de que si una compañía quiere llevar un proyecto renovable a alguna región del país, tiene que escuchar a la comunidad, agricultores, ganaderos, pescadores, municipalidades, a la gente, y hacerse preguntas de cómo, cuáles son sus problemas, qué necesidades hay acá y cómo yo como empresa los puedo ayudar. Tal vez suene muy soñador esa idea, pero sería la manera correcta y empática y humana en la cual uno esperaría de que alguien que fomenta las energías renovables pueda ayudar. Entonces, los parques renovables no solamente transforman un pueblo cambiando el paisaje, sino también deben de ser esos personajes que ofrezcan a la zona un beneficio que sus habitantes puedan tener, puedan sentir y así generar un cambio. Hay una gran relación entre la economía y la energía. Sin la energía sería difícil realizar o satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, como por ejemplo ahorita todos nos estamos comunicando mediante Zoom, al igual que también utilizamos el transporte, la iluminación o cualquier otro recurso. Si un país, hablemos de un caso a futuro en el Perú contara con una gran infraestructura energética variada, tendría una posición ventajosa en términos de competitividad, pues atraería muchas más inversiones, fomentaría el desarrollo de sectores clave como la manufactura o la tecnología. Y a medida que se expande la tecnología, también crece esta necesidad de consumo energético. Al contar con un suministro energético abundante y económico, facilita este aumento de la productividad, la innovación y también la competitividad empresarial. Entonces tenemos unos ciertos beneficios muy marcados que recibimos de las renovables. Como primero es que nos reduce esta dependencia de los combustibles fósiles, lo que fortalece esta seguridad energética y reduce esta exposición a la inestabilidad de los precios internacionales, además de que atrae trabajo. Y bueno, sobre esto, el empleo en el sector de las energías renovables es una oportunidad para el crecimiento económico, ya que según estudios, la inversión
en energías renovables puede generar mucho más empleo que las tradicionales. Por ejemplo, esta es una noticia del Banco Mundial, en el cual se dice que apoya un sistema eléctrico inclusivo y verde y resiliente para la recuperación económica del Perú. Entonces, todo esto, a pesar de quedarse solamente en papel o en noticia, en verdad logra hacer un cambio. Sin embargo, siempre, cuando hablamos de algo nuevo o algo que recién estamos conociendo, vamos a querer saber tanto el lado positivo o negativo. En un lado nos encontramos con el lado positivo y en el otro tenemos unos puntos negativos, que si bien son desafíos presentes, cuando se hace de la manera correcta es muy fácil darle un check de completado. Por ejemplo, el impacto al paisaje. La instalación de estas infraestructuras de energías renovables, como parques eólicos o plantaciones solares, pueden alterar el paisaje natural, especialmente en áreas rurales o naturales. Es por eso que, como dije antes, alguien de un pueblo se hará preguntas que a alguien de la ciudad jamás se le pasaría por la cabeza, ya que a ellos les va a afectar directamente. Entonces, todo esto puede generar unas preocupaciones sobre la pérdida de áreas verdes o de hábitats naturales. Tenemos como otro punto el uso de tierras y los proyectos de energías renovables pueden requerir a veces grandes extensiones de tierra para su desarrollo, lo que puede competir con otros usos como la agricultura o la conservación de la biodiversidad. Esto puede llevar a la conversión de tierras agrícolas o naturales en sitios solamente de energía renovable, lo que a su vez puede tener estos impactos en la biodiversidad y ecosistemas locales. También puede tener unos impactos a la fauna, especialmente si se encuentran cerca de áreas sensibles o de importancia ecológica, y consumo de recursos, ya que todavía las energías renovables hacen este consumo de recursos para su fabricación, instalación y también mantenimiento. Por ejemplo, la fabricación de paneles solares y la de turbinas eólicas puede implicar el uso de materiales y de energía, así como la generación de estos residuos durante el proceso de fabricación. Y si bien es importante reconocer todos estos desafíos, la verdad que también es fundamental saber abordarlos mediante una planificación cuidadosa, tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles. Con la implementación de una adecuada implementación y una evaluación cuidadosa de los impactos ambientales y sociales, las energías renovables pueden desempeñar un papel crucial, súper importante en la mitigación del cambio climático y la transición hacia un sistema energético sostenible. Y es que, vamos, no es como que los seres humanos no sean capaces de generar cosas. Seres humanos en el pasado hicieron posibles megas construcciones, las personas visitan países, viajan a diferentes continentes gracias a los aviones, cosa de que mucho antes no existían. Entonces, todo esto es gracias a la innovación. Así que sí es posible de que las energías renovables logren expandirse y logren superar todos estos desafíos. Y si bien todo lo que se ha hecho hasta ahora, tanto en el Perú como en el mundo, es importante y es maravilloso, hay aún así ciertos puntos significativos en los cuales se puede seguir mejorando. Por ejemplo, la conservación de la biodiversidad ecológica, usos sostenibles de los recursos naturales, manejo adecuado de los ecosistemas, propuestas específicas para el cambio de la matriz energética y no solamente estancarnos en depender de las tradicionales, un manejo inteligente de las ciudades, creación de modelos alternativos de producción y transformar el metabolismo energético mundial hacia un sistema descentralizado e inteligente. Porque honestamente a nadie le gusta depender de algo o de alguien. Entonces siempre va a estar estas ganas de descentralizar las cosas y que bueno, en este caso, cada región pueda tener su propio brillo de expansión e innovación. Y está comenzando a surgir una nueva cultura energética. Ya muchas empresas están optando por hacer este cambio y redireccionarse a las renovables ante toda esta oportunidad de ahorros de energía. Y por supuesto, esto no solo cambiará nuestra manera de consumir, de producir energía, sino que también nuestra manera de edificar. Y acá regresamos a los primeros puntos, a la base de una buena construcción.
Y estos son puntos que no quiero que se olviden nunca. Tengamos en cuenta primero el diseño eficiente, un equipamiento correcto y automatización. Entonces ahora entramos a la parte de proyectos. ¿Cómo puedo integrar paneles solares fotovoltaicos en los colegios? Entonces están las dudas de sistema off-grid o sistema on-grid. Más o menos, ¿cuál elegir? Ya sea un colegio público o privado, dependerá de diferentes puntos. Factores como la ubicación del colegio, necesidades energéticas, presupuesto disponible, disponibilidad de la red pública. Si tomamos el ejemplo de las on-grid, tenemos la, el fuerte factor de la conexión a la red pública. Por ejemplo, si el colegio está ubicado en un área donde haya acceso a la red pública y esta red es confiable, un sistema on-grid puede ser una opción viable. Esto permite de que el exceso de energía generada por los paneles se inyecte a la red y se comparta con toda la comunidad. Y así pasamos al siguiente punto, que es la reducción de costos. Al estar conectado a la red pública, pueden beneficiarse del net metering. Y acá reducir tal vez sus costos de electricidad o recibir créditos también por la energía generada y la energía que dan a la inyección a la red pública. Además, tenemos el último factor que es estabilidad económica. Los sistemas on-grid ofrecen este factor de estabilidad en el suministro de energía, ya que como se conectan a la red pública, es, a la generación solar, cuando la generación solar es insuficiente, en los días nublados o en la noche, esto nos da esta cierta estabilidad de, bueno, si algo falla, tenemos esta inyección de la red pública y podemos extraerlo cuando sea necesario. Y tenemos el último sistema off-grid. ¿Cuándo lo tendremos que elegir? Por ejemplo, si un colegio está ubicado en alguna zona, en un área remoto donde la conexión a la red pública es costosa o poco estable, un sistema on-grid puede proporcionar esta solución de energía independiente y autónoma. Esto garantiza para el colegio que tenga una accesibilidad a la red incluso cuando la red pública tal vez sea un poco confiable. Y bueno, tenemos el factor de los costos iniciales. Tal vez sí se haga una inversión inicial fuerte, ya que se necesita del uso de baterías para este almacenamiento de energía. Sin embargo, a largo plazo nos ofrece estos ahorros significativos en costos de electricidad y proporciona una solución energética estable y segura a largo plazo. Además de que se adaptan, son adaptables a todas las necesidades energéticas específicas de, en este caso, el colegio, ya que pueden diseñarse para satisfacer una carga determinada sin depender de este caso de la red pública. Entonces, las energías renovables son una cosa maravillosa, son buenas. Como ya lo conocimos, tiene aspectos positivos y negativos. Ahora quiero que traten de imaginarse. Imagínense un mundo en el cual la luz del sol y el viento son nuestras principales fuentes de energía, donde los ríos y los mares son alimentan nuestras necesidades eléctricas y donde la innovación y la sostenibilidad guían nuestro camino hacia un futuro más brillante y limpio. Las energías renovables no son solo el camino hacia la sostenibilidad ambiental, sino también hacia la libertad, soberanía y autonomía energética, y en la creación de un mundo que será más equitativo y próspero para todos. Muchas gracias.
Eh, tenemos una pregunta esto, señorita Adriana. Dice, ¿hay alguna compañía renovable peruana que gestione la energía renovable para Cieneguilla, donde hay comunidades aledañas al Valle Lurín, agricultores, eh, agricultores campestre y en lugar turístico? No existe eólica, solo algunas casas tienen pequeños paneles solares. ¿Se postula a algún proyecto? Tenemos esa pregunta. Bueno, sí, en el Perú existen varias, pero se encuentran ubicadas en distintas regiones del país. Y bueno, sí, por ejemplo, no necesariamente se tienen que instalar grandes turbinas eólicas o gigantes paneles solares, sino que se pueden adaptar a diferentes tamaños. Por ejemplo, hay otras opciones, hay empresas que están proponiendo también el dejar de utilizar estas hélices y cambiarlas por, como imitando la forma de los pétalos, para tratar de evitar generar como este daño a las aves. Pero es un caso muy puntual. Tal vez ahí sí vendría el detalle de seguir investigando mucho más sobre cómo funciona el manejo de ese cieneguilla. Pero la gran mayoría, por ejemplo, energía solar, tenemos empresas que están ubicadas más hacia el norte del país, o algunas ubicadas, planean establecerse en la región de Ica, y las eólicas suelen estar más o menos planteadas para el sur del país. Entonces, sí es una pregunta muy puntual, pero ahí es un poco más el detalle de seguir como investigando sobre estas empresas, ya que no son tan conocidas algunas de ellas. Más destacan ejemplos extranjeros como Acciona o empresas de China, pero en el mercado peruano recién comenzamos en el desarrollo. Fue en el 2010 en el cual comenzaron a integrarse pequeñas ideas de propuestas, no solamente para energías renovables, sino para diferentes aspectos, tanto en el paisajismo, en el urbanismo, donde se toman estos temas de sostenibilidad y es algo nuevo que recién está surgiendo en el país. Entonces, ahí es como tratar de ir descubriendo y conociendo estas empresas, conocer sus diferentes aportes a la sociedad peruana. Siguiente pregunta. Dice, ¿la fisión nuclear es una energía renovable? Escuchamos, señorita. No llegué a escuchar muy bien la pregunta, disculpe. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Se me entrecortó el audio. Sí, dice, ¿la fisión nuclear es una energía renovable? Nuclear. Está claro. Fisión nuclear. Puede ser una forma de generar energía, pero no se considera como fuente renovable, ya que implica como división, como es nuclear, tiene esta relación con los átomos, implica esta división de los átomos y se utilizan materiales como el uranio o emplea recursos finitos de la Tierra. Entonces, no es renovable. Hasta el punto máximo de renovable en la que se llega, por ejemplo, como uno de los que mencioné, es la biomasa y el biogás, que es ya como esa última opción en la que sí se genera estos desechos como las cenizas o los gases, pero ya es como la considerada como una de las casi últimas de las opciones de las renovables, pero la fisión nuclear no.
¿qué requisitos debe cumplir una institución para poder acceder a paneles solares? Para paneles solares es al inicio, por supuesto que es la inversión. Y al emplearlos se tiene que hacer un detalle específico de todos los equipos, de todas las luminarias, un detalle energético del consumo de estas mismas para así poder sacar el cálculo donde intervienen los factores como el consumo de estos equipos electrónicos, la radiación solar que cae en tal zona y otros más factores, como el contar el detalle específico de los paneles solares. Entonces, al inicio es solamente la base de la inversión. También, por supuesto, es avisar a las organizaciones respectivas sobre aquella implementación que van a tener que hacer. Y creo que hay unos cuantos más requisitos en el cual avisar también a las empresas de luz, creo, para poder optar por este camino de si es on-grid, off-grid, si vamos a hacer esta inyección a la red pública o no. Entonces, hay estos factores de, primero, la inversión, hacer el aviso a las organizaciones debidas y también las ganas de implementar los paneles solares. Otra pregunta. Dice, una consulta, señorita Adriana, ¿en qué lugares de Lima sería factible poder usar este tipo de paneles solares? Por ejemplo, se puede utilizar incluso para pequeñas cosas. No es necesario tener que pensar en alimentar tal vez una casa, un colegio, oficinas. Por ejemplo, en la Universidad Agraria tienen pequeños módulos, le llaman así, módulos fotovoltaicos, en el cual consta de poner una mesa, unas cuantas sillas en la parte del techo, que a la vez genera sombra, está ubicado un panel solar en el cual su única función es alimentar el consumo eléctrico de cualquier estudiante que se siente ahí, lleve su tablet o su laptop para estudiar o trabajar. Y no es necesario tener que pensar tal vez en las energías renovables como solamente funcionan para cosas masivas. Se pueden adaptar incluso para pequeños proyectos que decidan hacer a los estudiantes. Por ejemplo, en mi universidad, para una tarea en la cual era una pequeña competencia también dentro de las secciones, era generar un pequeño prototipo que sea con materiales reciclados y que genere su propia energía. Y varios optaron por generar pequeñas turbinas eólicas que aprovechen el efecto Venturi que se genera en la plaza de la universidad. O, por ejemplo, mi equipo utilizó más o menos la misma idea de estos sitios fotovoltaicos de la agraria y creamos nuestro propio módulo fotovoltaico con un panel solar chiquito, no era tan grande, y que perfectamente podía alimentar una laptop y dos celulares. Y solamente fue un prototipo en el cual nos tomó como aproximadamente 2 meses en construirlo. Entonces, si es que ustedes también gustan hacer el experimento o tratar de generar como estas pequeñas competencias internas con sus estudiantes, sí se puede hacer. Ya hay zonas, hay universidades, hay colegios que tratan de hacer como estos prototipos, enseñarles a los estudiantes a cómo también ser un poco más conocedores, no solamente de las energías renovables, sino también el cómo funciona la energía y de lo cuán versátiles pueden llegar a ser. Se pueden adaptar a cualquier cosa. No es necesario pensar en forma masiva. La siguiente pregunta. ¿Cómo podemos concientizar a los estudiantes en el aula? Yo considero que es tratar de fomentar esto de las energías renovables con tal vez poniéndoles una buena perspectiva. Por ejemplo, cuando se habla sobre
Tal vez un futuro de la humanidad siempre se toma el lado negativo, nunca se toma una visión positiva, una visión feliz, en el cual todos pongamos de ejemplo, todos los seres humanos tienen la capacidad maravillosa, las ideas innovadoras de dar soluciones, ponerlas en prácticas, prueba y error te lleva al éxito. Siempre se presentan las cosas de una forma negativa, como de el fin de la humanidad va a ser este, va a ser lleno de desgracias, va a ser todo esto. Entonces, yo considero de que las cosas siempre hay que venderlas con una visión positiva. Tal vez si hablarles a los estudiantes de lo cuán capaces que son de imaginar las cosas y ponerles el ejemplo muy claro como tal vez tomar ideas del pasado. Antes volar en avión o tratar de comunicarse por teléfono eran simplemente ideas soñadoras, eran simplemente ideas que tal vez en un futuro alguien las cree, pero alguien tuvo esa iniciativa, esa curiosidad y supo que era capaz, a pesar de todas las dudas, a pesar de cuánto los habrán juzgado en el pasado, tuvieron esas ganas de innovar y de crear. Y gracias a esas personas somos capaces de gozar de todo lo que podemos poseer ahora. Entonces, una buena forma es presentarle a los estudiantes cuán capaces son de utilizar todas sus habilidades. Porque tal vez uno no sea tan bueno en una cosa, pero tiene unas ideas increíbles, tiene unas ganas soñadoras, tal vez unas habilidades sociales, unas destrezas blandas, excelentes, en las cuales con la capacidad y el ingenio de todos, al final se logra crear esto. Como ya lo dije, se puede optar por crear estas pequeñas competencias, tal vez no solo de energías renovables, porque al final, cuando se habla de cambio climático, todas las cosas siempre están unidas, todo tiene esta conexión. Entonces se puede también tratar de enfocar en puntos enteros de la sostenibilidad, como pensar en áreas verdes para el entorno urbano de Lima o tal vez diferentes puntos de la reforestación, o hacer como lo hicimos en mi universidad o como también lo hacen en la agraria, en estos prototipos pequeños. Por ejemplo, la actividad que tuvimos que hacer en la universidad, nuestro modelo, nuestro producto no tenía que pasar las medidas de 1 metro de ancho, 1 metro de ancho, 1 metro de alto, 1 metro era nuestro tope máximo. Entonces, como trabajamos en módulos pequeñitos, fue un poco más fácil también tener este control, pero al final la decisión que hagan ustedes, si es que gustan hacer módulos pequeños o centrarse tal vez en módulos más grandes, llegar a diferentes puntos en las capacidades de innovación y creatividad de los estudiantes. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de panel solar recomendaría implementar en aquella institución educativa rural de la selva? Ok. El factor de la selva no cuenta, por ejemplo, con este cielo nublado que posee Lima. Lima sí o sí tendría que utilizar un panel solar monocristalino, pero en la selva, como gozan de un sol espléndido, sea necesario simplemente tal vez un policristalino, que es una opción, a diferencia del monocristalino, más barata, y como gozan de este factor de sol, entonces puede fácilmente funcionar de una manera completamente buena. Y ya queda al final de decisión de si quieren optar por utilizar baterías de almacenamiento e irse por el camino del off-grid o si irse por juntarse con la red pública e irse por la opción del on-grid. Al final son diversos factores que se toman en cuenta. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna política que se proyecte a su uso masivo en las instituciones? De políticas, no creo. Generalmente las que suelen estar un poco más a la vanguardia de esto, cuando se habla de instituciones educativas, suelen ser más las universidades. Creo que la parte de los colegios todavía falta un poco de que cada uno de ellos logre como mostrar
hacer realzar su brillo, digamos, porque no podemos poner tanto en comparación la de las universidades con los colegios. Y aunque las universidades, por ejemplo, la Agraria, la Universidad de Lima, la UPC, creo que la UPC también tiene una de sus sedes, paneles solares. Bueno, los colegios creo que sí son instituciones en las cuales nos, bueno, hasta ahora en la que he escuchado, no siempre se suelen tomar mucho en cuenta y no dejan ver todas las capacidades que tienen para poder desarrollarse e innovar. Entonces, acá también viene como esta labor de tratar de incentivar a los alumnos en conocer sobre las energías renovables. Mientras más personas la conozcan, más personas traten de buscar de ello, más personas hablen de eso y llegue poco a poco a las orejas de más gente, así todos se van a ir dando cuenta de lo importantes que son para nuestra sociedad, de todas las grandes inversiones que puede traer, todo el crecimiento económico que puede traer, todas las ofertas laborales que podrían salir, etcétera, etcétera. Al conocer todos esos buenos factores que tiene y lo amables que son al pensar en nuestro futuro, al no emitir gases de efecto invernadero, entonces se tornarían como una opción muy buena. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo aproximado para hacer un prototipo de los pequeños módulos solares? Adelante, señorita Adriana. Ok, cuando hicimos nuestros prototipos en la universidad, hubieron hubieron diferentes gastos. Cada equipo tuvo un gasto completamente diferente. Mi grupo fue el que ganó en nuestra sección y nosotros fuimos el que menor gastos tuvo. Tratamos de utilizar todos los materiales reciclados posibles. Unas compañeras fueron a traer las cajas de frutas, las cajas de naranja, reciclamos chapitas de botellas. Tratamos de hacer utilizar suculentas que funcionan con el corte de esqueje para sembrarlas. Utilizamos todo lo que podíamos reciclar para poder tener estos gastos, mantenerlos al límite, a un mínimo. Y hablando en números, nuestro gasto fue aproximado de 800 soles. Y fuimos el equipo con los gastos más bajos. Otros equipos que utilizaron diferentes técnicas, algunos utilizaron el corte a láser porque tal vez el diseño del módulo fue mucho más fácil y sencillo eh, dibujarlo en AutoCAD y así mandarlo a cortar. Y bueno, el factor del corte láser sale un poco más caro dependiendo del material y del espesor del material. Algunos equipos se gastaron como 1.500 a casi 2.000 soles. No llegaron tantos a ese punto máximo los 2.000, pero aproximado. Entonces, todo esto va a depender también del ingenio. Mi equipo ganó porque todos tratamos de tratar de buscar alternativas. Si queríamos utilizar tal vez unos soportes, ya decíamos, podemos utilizar tal vez no madera, tal vez agarrar las tuberías de PVC que sobran o pedazos cortos que quedaron en el laboratorio de construcción. O tal vez en vez de utilizar macetas o tener que ir a gastar a comprar el jardín vertical, porque nuestro módulo tenía un jardín vertical, utilizamos hilo y botellas, hicimos huequitos, pasamos el hilo y creamos nuestro jardín vertical. Allí nos habremos ahorrado solamente en el jardín, unos 150, 200 soles. Y entonces va también a depender de cuánto ingenio tengan en encontrar estas alternativas a materiales o herramientas. Y con creatividad al final todo es posible. La siguiente pregunta. Las empresas eléctricas actuales que dan energía a todas las casas tendrían que desaparecer en el futuro para cambiarlo por energía renovable. No necesariamente, aunque tal vez suene un poco
no tan creíble. Sudamérica, de entre diferentes partes del mundo, otros continentes, es la que mejor se mantiene en, en temas de energía. Por ejemplo, el Perú, casi la mitad de nuestra energía viene de la energía hidráulica. Una parte viene de la energía eólica. Una pequeña parte que recién también está en crecimiento es la energía solar y la otra gran mitad viene de energías tradicionales. Entonces, no necesariamente tienen que desaparecer, sino adaptarse, porque al final los que no se adaptan, los que no buscan la innovación, se quedan atrás. Entonces, ya como hay empresas que están haciendo esta transición a energías renovables, van también sumando este granito como de demanda, entonces van a tener que sí adaptarse, pero Sudamérica la verdad que mantiene un puesto alto en dar el ejemplo a otros continentes sobre cómo trabajar con energías renovables. Así que en ese punto sí estamos bien. La siguiente pregunta dice, en las instituciones que se encuentran en Chosica, ¿sería bueno realizar proyectos, módulos solares? Adelante, señorita Adriana. Sí, o sea, siempre cualquier actividad que tenga que estar relacionado con la innovación, con la creatividad, siempre va a ser súper bienvenido. Y además cuando se trata sobre temas de sostenibilidad, siempre sería bueno como tratar de ir poco a poco, tal vez metiéndole esta idea a los alumnos sobre, imagínate cuán capaz podrías ser tú de tal vez idear un prototipo. Y cierra los ojos y imagínate a ti mismo construyéndote tal módulo, tal prototipo que ayude a, tal vez a tu comunidad o al colegio mismo, o viendo diferentes formas tal vez de salir adelante, porque siempre estas ideas de innovación y creatividad son grandes para llevar no solamente en visión masiva a un progreso económico, social y político, sino también al hacer acciones buenas nos da esta sensación de conformidad con uno mismo. Entonces, sí. Adelante con los proyectos. No, no le tengan miedo. Tal vez sí sería bueno tratar de ir investigando cómo tal vez la Agraria o la Universidad de Lima o la UPC integraron estos prototipos, cómo llevaron estos módulos a cabo, cómo le incentivaron a los alumnos estas cositas. Por ejemplo, nosotros en la universidad, antes de lanzarnos a hacer el prototipo gigante, hicimos un módulo chiquitito, en cartón, algunos utilizaron papel para moldearlo. Utilizaron pequeñas cositas que no pasaran de los 20 centímetros de alto para tratar de materializar nuestra idea de lo que más o menos queríamos de cómo fuera nuestro prototipo final. Y así poco a poco, en pequeños pasos, nuestros profesores fueron como que dándonos este incentivo de que ustedes sí son capaces de crear las cosas, ustedes son capaces de, aunque tengan un corto tiempo de 2 meses y tal vez vean tal imposible crear algo tan grande, ir a comprar o conseguir los materiales, reunirse con sus amigos, nos quedábamos hasta tarde en la universidad, llegábamos tempranito y éramos los últimos que cerraba el laboratorio de construcción. Pero al final todo eso fue sumándose y el orgullo que se sintió al final de saber que sí fuimos capaces de lograr construir aquella cosita chiquitita que no pasaba de los 20 centímetros en algo gigante que producía su propia energía, funcionaba, fue maravilloso. Entonces, esa sensación, ese sentimiento lindo de que uno es capaz de crear algo con su propio esfuerzo, con sus propias manos, sí es algo que puede ser un gran incentivo para todos sus estudiantes. Siguiente pregunta, señorita Adriana. Dice, en Lima, ¿dónde podemos comprar algún tipo de panel solar que esté listo para ser utilizado de alguna forma y cuál es su precio aproximado?
Adelante, señorita. Ok. Ahorita no recuerdo el lugar donde fueron a comprar mis compañeros, pero cuando se habla de hacer una compra de estos paneles solares, generalmente no suele ser un panel que sobrepase los 80 centímetros cuando se trata de paneles pequeños. Suele ser algo más o menos eh, manejable en las manos. Y no solamente venden el panel solo, también lo venden a veces con los cables o con los accesorios o con los foquitos. Entonces va a depender también de con quién vayamos, pero en un aproximado nos gastamos con el paquete completo unos 120 soles, 120 a 180 por ahí, que era el panel era el paquete de panel solar, do- 4 focos creo que fue el que compraron, los accesorios y bueno, tuvimos que comprar aparte una batería de almacenamiento y el inversor de voltaje. Y nada más, entre aproximados unos 120 a 180 a casi máximo 200 soles. Eh, un minutito, señorita Adriana, parece que hay una preguntita más. Hay muchas muestras de agradecimiento, de felicitaciones. El tema ha despertado mucho interés. Si me da un minuto, por favor, hay una pregunta más. Dice, ¿en qué distrito de Lima está dando más énfasis al uso de paneles solares? ¿En qué distrito de Lima se está dando más énfasis al uso de paneles solares? Adelante, señorita Adriana. No creo que exista un dato específico. Sin embargo, el uso de paneles solares va a estar referido y siempre sujeto a la radiación horaria que recibimos del sol. Esto se ve en la página de Panel Global Atlas Solar, algo así era. Puedo pasar luego la página web por el mensaje, pero siempre se toma en consideración eso. No vamos a tratar de poner paneles solares en tal vez zonas en las que recibimos menos radiación, pero en Lima recibimos una radiación mucho más alta en la que se recibe en casi toda España. Entonces, sea cual sea el distrito, cualquiera es una buena opción. Superamos el límite normal y ahora que estamos en esta temporada de verano, la verdad que la hemos superado un poquito más. Señorita Adriana, vuelvo a mencionar, hay muchas muestras de agradecimiento. El tema comentan muy interesante. Si usted tiene algo que agregar, aún quedan algunos minutos que puede utilizarlos. La escuchamos, señorita Adriana. Sí, es más sobre el tema de trabajar con los estudiantes los prototipos. Yo cuando estaba en el colegio, sí me hubiera gustado mucho más de que mis profesores trataran de integrarnos en estas actividades que salgan tal vez de lo cotidiano, estar en el salón, sino de probar, de crear cosas con nuestras manos, de innovar, de utilizar nuestras capacidades, nuestra creatividad y ponerla en prueba en algo que nosotros mismos creemos. Me acuerdo que en la clase de física nos hacían crear diferentes experimentos, poniendo a pruebas diferentes leyes, y era divertido, porque nosotras mismas teníamos que ir construir, tal vez moldear, eran pequeños experimentos, pero nos hacía muy felices, o como en ambiente nos hicieron trabajar una vez en segundo de secundaria, creo,
sobre un biohuerto y nosotras mismas teníamos que ir a, a limpiar la tierra, a sembrar, a hacer todo el mantenimiento, a regarlo. Y era divertido poner en práctica todo lo que veíamos en clase y más lo que nos contaba la profesora y desarrollar nuestros propios proyectos nosotras. Entonces, tal vez sí sea como ya lo dije, este primer paso de ir a investigar un poco sobre tal vez como otros colegios, no necesariamente del Perú, sino tal vez del extranjero, cómo llevaron a cabo estos pequeños prototipos o ir estudiando más o menos, cada profesor sabe cómo son sus alumnos, cada uno de ustedes sabe cómo tratar con ellos, entonces es buscar la manera también el cómo venderles la información a ellos y hacerlos sentir y darles a entender de que ellos sí son capaces de utilizar todo lo que saben, toda esa curiosidad que tienen dentro y fomentarles esto de la creación. El Perú es un país que tiene mucho para exportar. No solamente tenemos buena gastronomía, una historia cultural grandiosa, sino que también podemos exportar las ideas, los experimentos, las capacidades, la innovación, la creatividad de nuestros estudiantes y que sean conocidos también por el resto del planeta. Entonces, como ex estudiante del colegio, sí les diría de que es algo lindo también como alumna tratar de ver de que tus profesores te ponen estos retos en el cual te presentan de que tú eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Y en verdad tú tienes este momento de desarrollar con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, con tu propio sudor, algo que al final te va a hacer sentir orgulloso. Entonces, háganlos sentir orgullosos a sus alumnos de todas las capacidades y de lo cuán innovador pueden llegar a ser cuando su curiosidad se activa. Muchas gracias. Señorita Adriana, si me permite esto, una inquietud más. Dice, ¿podría enviar o compartir un bosquejo y los materiales para realizar el proyecto con los estudiantes? La escuchamos, señorita Adriana. Sí, o sea, le puedo compartir el mío, el que trabajamos en la universidad. Y, por ejemplo, parte de nuestro proceso creativo fue empezar con garabatos y también el profesor nos puso esta variable de que íbamos a trabajar en una zona específica de la universidad. Y mi grupo eligió la plaza de la cafetería, la plaza de bienestar, en el cual allí ocurren dos cosas. Debido a la posición, perdón, debido a la posición de nuestros edificios, se genera el efecto Venturi. Este efecto en el cual el viento, para tratar de pasar rápidamente, busca cualquier camino rápido en el cual pueda ingresar, pueda recorrer y genera todo este torbellino dentro de los edificios. Entonces había un viento fuerte en el cual nosotros aprovechamos, pero también estaba este factor de que como no había techo, no había nada que estuviera encima de nosotras sino generara sombra, gozábamos de una radiación amplia. Entonces, habían allí dos cosas de las cuales podíamos basarnos, o la energía eólica o la energía solar, o utilizar ambas. Algunos grupos de otras secciones utilizaron ambas y aprovecharon de que tenían estas dos fuentes de ingreso para que así digamos, el proyecto pueda abarcar no solamente tal vez una laptop y dos celulares, sino tal vez dos laptops, una tablet, más celulares. Entonces, acá ingresan varios factores, también el de conocer con qué calidad de viento, de sol estoy gozando en la zona, tal vez también por la posición en la que están los salones ubicados o con los otros edificios con los que comparten, se genere este efecto Venturi o tal vez reciban esta radiación solar. Entonces ahí más o menos van tratando de redireccionar los proyectos y también tal vez ponerles como este factor de solamente trabajar con materiales reciclados para saber
hasta qué punto pueden llegar en creatividad, en buscar alternativas a materiales convencionales y así sucesivamente. Entonces sí puedo compartirles tal vez al final, buscar un poco dónde tengo los documentos sobre nuestro desarrollo y compartirlo con ustedes. Señorita Adriana Ita Bello, en realidad nuestro público queda muy satisfecho con esta valiosa ponencia, energías renovables, paneles solares en colegios del futuro. Eh, Agradezco en nombre de nuestro público asistente y de nuestra directora de la UGEL 06, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Bata. Gracias, señorita Adriana, por esta valiosa ponencia. Y me acompaña para anunciar la ponencia del día lunes 26 de febrero. Tenemos secuencia de planificación curricular, un tema también muy importante, muy motivador para nuestros maestros. Estará a cargo del doctor Paul Huamán Canchari. Muchas gracias a ustedes por la invitación de hoy. Muchas gracias. Espero acompañarlos en algún próximo web. Una buena noche. Gracias. Señorita Adriana, si desea decir algo a nuestro público, tiene usted el espacio que necesite. Bueno, sí. Tratar siempre de estar a la vanguardia sobre los nuevos proyectos que salen. Siempre, como ya lo mencioné y he ido mencionando, comentar a los estudiantes demostrándoles que tienen todos esta capacidad creativa e innovativa para generar buenas cosas que no solamente pueden aportar para el colegio o para ellos mismos, sino también tal vez en un futuro alguno de ellos descubra que tiene estas habilidades de crear y se dedica a este rubro y poder no solo ayudar tal vez a su ciudad, sino a diferentes comunidades del país. Por ejemplo, tengo diferentes profesores en la universidad que se dedican a servir a sus comunidades. Por ejemplo, tengo profesores de Chimbote que aportan a las municipalidades allá para, con nuevas ideas, no solamente energías renovables, sino de planificación urbana, paisajismo, ideas sostenibles en general. Entonces, tal vez ahora todos ellos estén chiquitos, los ven como estudiantes, pero en un futuro cada uno de ellos puede representar una gran oportunidad de salvación y de guía y de desarrollo económico, social, político para el país. Y en general, todos ellos son muy capaces de lograr incluso cumplir y solucionar todos estos desafíos que hemos ido viendo. Tal vez cada uno de ellos tenga unas ideas innovadoras en las cuales podrían participar de concursos e ir haciéndose más conocidos, tal vez en noticias locales, y así en general tratar de ver de que con el tema de las energías renovables hay una gran capacidad de expansión. Muchas gracias. Gracias, señorita Adriana Ita Bello. Eh, el público asistente me permite hacerles recordar que es muy importante la asistencia y también la encuesta de satisfacción. No olviden que allí tienen este valioso material que ha expuesto ahora nuestra ponente, la señorita Adriana Ita Bello. Y ahí también tienen una preguntita que formará parte de vuestra evaluación.
en nombre de nuestra directora de UGEL, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, doy por concluida la disertación de esta noche, sin antes agradecerle a la señorita Adriana Itabello, que es nuestra ponente estrella, que ha respondido muchas preguntas porque el público en realidad ha estado muy satisfecho. Muy buenas noches, un buen fin de semana para todos.